Hola, muy buenos días, bendiciones a todos. Espero que esta mañana hermosa que el Señor nos regaló, con una lluvia deliciosa que refresca nuestra ciudad, podamos compartir esta palabra especial que el Señor nos está regalando en esta semana basada en la primera carta de Juan. Bueno, el día de ayer, que fue la lectura del capítulo 1, estuvimos terminando con una idea principal que nos estaba dando Juan, y era que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Cuando Juan escribió esta carta estaba hablando a la iglesia que en ese momento estaba viviendo una turbulencia, por decirlo así, con el tema de las falsas doctrinas. Entonces Juan quería evidenciar de lo que era el verdadero evangelio y le estaba dando unos tópicos y una sana doctrina a la iglesia para que tuviera muy presente el verdadero evangelio. Y Juan termina este capítulo 1 diciendo que el que dice que no peca es mentiroso o que hace mentiroso a Dios, y que necesariamente es evidente que no es salvo, porque es Jesús el que vino a salvarnos. En el capítulo 2, él habla y inicia diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Precisamente porque Juan le está diciendo a la iglesia: ustedes ya fueron salvos, ustedes ya son salvos, deben estar buscando la vida de piedad, de justicia siempre. Pero si hay pecado, hay algún pecado en el cual ustedes no han obtenido la victoria o pecaron en algún momento, recuerden que tenemos abogado para con el Padre. Y este capítulo 2, que es el día de hoy, precisamente hay unos tópicos muy importantes e interesantes que a mí me gustaría que hoy meditáramos en esto, y le pido al Espíritu Santo para que pastoree nuestros corazones con la verdad que Él plasmó en la palabra de Dios. Y se trata precisamente en ese capítulo 2 que Juan le está diciendo a la iglesia, le está diciendo: la evidencia a un verdadero creyente es que cumple los mandamientos de Dios, obedece a Dios. No puedes decir que eres creyente o que eres salvo o que eres hijo de Dios si ni siquiera conoces cuáles son los mandamientos de Dios, y sí que menos los obedeces. Entonces Juan está diciendo: el verdadero creyente siempre está buscando una vida de justicia. Yo ayer les decía que la vida de justicia es una vida piadosa, una vida en la que quiere siempre agradar a Dios, y por eso está cumpliendo sus mandamientos. Voy a leerles el versículo 6 de ese capítulo 2, donde nos habla Juan y dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y es bien interesante porque Juan está llevando a la iglesia a decir: confronte su verdad, confronte la costumbre que usted está teniendo, la conducta que usted está llevando con la palabra de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, y si tú has creído en Jesús y eres salvo, pues entonces tienes que andar como Jesús anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Es la pregunta de hoy. Jesús anduvo desaprobando siempre el pecado. Jesús anduvo siempre desaprobando lo que estaba mal, y siempre estaba hablando del amor de Dios para salvación del pecado. Entonces, nuestra mañana de hoy es para que reflexionemos y pensemos en qué tanto nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, en si solo nos acordamos de Él por algún momento, por alguna petición, o si estamos escuchando: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi paso a seguir en esta obediencia que tengo que hacer? Y como segunda medida también, desaprobar lo que Dios desaprueba. A veces nosotros cometemos el error que por sentirnos aprobados con otras personas, entonces desaprobamos lo que Dios está diciendo y hasta lo colocamos en duda. Y eso es bien importante, chicos y iglesia, porque nosotros como cristianos tenemos que estar atentos a lo que estamos viviendo en el día a día y a lo que las falsas doctrinas están levantando para decirnos o para colocar en duda lo que la palabra de Dios está diciendo. Aquí Juan está diciendo: anden como Jesús anduvo, y él siempre estuvo desaprobando lo que desagradaba a Dios. Esa debe ser nuestra constante conducta, desaprobar lo que desagrada a Dios, y en cambio profesar, practicar y siempre declarar lo que Dios ha dicho que nosotros somos y lo que es verdad.
Otro tópico que quiero resaltar en ese capítulo 2 va desde el versículo 7 al 17, y es bien interesante porque Juan le está hablando a la iglesia, pero la iglesia está compuesta de un sinnúmero de personas con caracteres diferentes y con crecimiento espiritual diferente. Y Juan en el versículo 14 dice: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, habéis vencido al maligno. Cuando Juan le está diciendo esto a la iglesia, él dice: le estoy hablando al padre, a los hijitos, y le estoy hablando a los jóvenes. Es una clase de hablarle a toda la familia de Dios en el nivel espiritual en que cada uno estaba. Entonces le está hablando a los mayores espiritualmente, a los padres, a los que han tenido ya conocimiento de Dios desde el principio, a los que no solamente han creído, sino que han caminado en una experiencia en Dios, para que sean adoctrinados y conozcan la verdad y permanezcan en la verdad. Pero dice: le he escrito a vosotros hijitos, porque le está hablando a los menores, a los niños, a los que apenas están empezando en el evangelio, y él los identifica como que porque sus pecados han sido perdonados. Bueno, porque esa ha sido la experiencia primera con la que ellos se encontraron con Jesús. Y me llama mucho la atención el pedacito donde dice: y les hablo a ustedes, vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que somos nosotros los llamados a estar en la sana doctrina, defenderla y protegernos. En esta mañana el Espíritu Santo quisiera preguntarnos o hacernos reflexionar en nuestro corazón sobre qué tanto nivel espiritual yo puedo estar maduro, o puedo estar empezando, o puedo estar apenas afianzándome en la sana doctrina. Pero el llamado es el mismo, el que dice el versículo 15, es no amar el mundo, no apegarnos a las cosas del mundo. Y Juan es bien drástico diciendo: porque todas las cosas que proceden del mundo, de la carne, es enemistad con Dios. Y dice: no procede de Dios. Esas cosas son cosas que siempre están alejándonos de Dios. Entonces está diciendo: maduro, en el inicio del evangelio, usted que está estudiando y que se está afianzando, tenga en cuenta que no son las cosas terrenales las que tiene que estar deseando o viendo o direccionándose, sino que debe estar confiado en lo que ha salido de la boca de Dios. Y es bien importante, porque todas esas cosas, la sana doctrina nos va a ayudar a vencer al maligno. El tercer tópico de este capítulo 2 se pone más fuerte, porque yo les decía a ustedes el día de ayer que Juan estaba viviendo en este tiempo en el que se estaba levantando el tema del dualismo, el materialismo, se estaba levantando el gnosticismo en la iglesia, los falsos profetas y los falsos maestros diciendo que ellos eran los que tenían el conocimiento, que había un nuevo conocimiento y ese era el nuevo evangelio. Entonces, del versículo 18 al 29, Juan le dice a la iglesia, habla sobre el anticristo, y dice en el versículo 26 y 27: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Está hablando de la unción del Espíritu Santo, y es verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado, permaneced en él. Está diciendo: iglesia, si ustedes son salvos, si ustedes son hijos de Dios, ustedes ya escucharon el evangelio desde el principio, no son neófitos, han sido discipulados a través de la palabra de verdad, que fue lo que hicieron los apóstoles al edificar la iglesia de Cristo. No se dejen engañar, porque todo aquel que niega, y él dice en esos versículos que le menciona del 18 al 29, él dice: todo aquel que niega que Jesucristo es el Señor, todo aquel que niega a Jesús como Cristo, como Redentor, está negando al Padre. Y ese es el anticristo, es el engañoso, el mentiroso. Mis amigos, ubiquemos, discernamos de qué es lo que está trayendo mentiras a nuestra mente y a nuestro corazón, porque eso hace parte del anticristo, inclusive es el anticristo. Y nosotros debemos en estos tiempos guardar celosamente la palabra de Dios con la doctrina que Él nos ha dado. Permanezcamos en Él para que
Él pueda permanecer en nosotros. Este capítulo 2 es muy bonito, muy interesante para reflexionar sobre nuestra vida espiritual y sobre nuestra madurez. Espero que sea de gran bendición para ustedes. Dios les bendiga y un abrazo.